Sean todos bienvenidos, estamos en su canal La Instrucción, el Inicio. En esta tarde queremos invitarles para que se pongan cómodos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que causa mucha curiosidad, que muchos tal vez se han preguntado acerca del más allá. ¿Cómo es el más allá y cómo son esos lugares de la existencia humana, o sea, cuando trascienden, cuando vuelven al estado natural de almas? ¿Cómo podría ser esos lugares? Hoy vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Estamos bajo la dirección de una medium, Raquel. Ella nos cuenta un poco acerca de esto, de cómo es, cómo funciona, cómo es allí. Obviamente hay mucho por conocer, por aprender, pero se trata de eso, que tengamos un poco de luz al respecto de este tema. Así que por eso les invito para que hoy se pongan cómodos, traigan un café, traigan una galleta y les invito para que disfrutemos del conocimiento, que es lo que nos lleva al crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, como les decía, hoy tendremos los testimonios de la medium Raquel, que nos dice que el más allá está repleto de lugares extremadamente bellos y extraordinarios, donde el alma se prepara tanto para ir y también para venir hacia otros mundos, como este en el que estamos. Así que Raquel, que es la medium, sí, ella nos va que se conecta con los espíritus, ella puede más o menos indicarnos cómo es ese lugar. A través de ella entonces podemos aprender de este tema, porque los espíritus hablan de aspectos muy interesantes. Ahora, se preguntará qué tipo de mensajes pueden darnos aquellos seres que están desencarnados y que están en el más allá, o a qué llamamos el más allá. Pues el más allá es nada más ni nada menos que nuestro hogar real. Por eso cuando las personas trascienden, cuando ya terminan acá, dice, regresó a casa, regresó al hogar. Por tanto, todas estas capacidades que dicen tener los medium son los psíquicos de antaño, así como era el profeta Daniel y muchos otros de los cuales la misma escritura, la misma Biblia habla. Precisamente era porque tenían ese don de la mediunidad y desarrollado su conciencia para poder entonces estar en el espíritu, para poder ir y venir, como habla No, como habla de Yacer, como habla de muchos otros, que Ezequiel, de muchos que tenían precisamente ese don maravilloso de poder estar allá y acá, de poder tener esa conexión directa con lo que llamamos más allá. Por tanto, todas estas capacidades que dicen tener los medium son los psíquicos. Entonces, no me canso de decir que además ellos constantemente dan informaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque desean que nosotros conozcamos y entendamos cómo funciona todo, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que las capacidades de mediunidad y todos estos dones y talentos a todos los seres humanos nos fue dado todo esto. Simplemente que hay unos que durante las existencias lo han desarrollado, unos más, otros menos y otros que no. ¿Por qué? Por el físico miedo. Una de las maneras de paralizar el espíritu de las personas para que no desarrollen su plan evolutivo se hace a través del dolor o del miedo, para tenerlos allí prisioneros. Entonces, falta que nosotros le veamos y que sepamos cómo percibimos esa información que nos dan nuestros seres queridos diariamente. Muchas veces los seres queridos se comunican con nosotros. De hecho, la forma más, ¿cómo digo yo?, menos impactante para nosotros es a través de sueños, ¿sí? Porque a veces ellos se quieren manifestar y con su energía prenden la luz o el radio o el televisor o
o mueven algún objeto y entonces la gente se aterra y dice, allí están asustando, allí mire, me pasó esto, y no, no se están asustando, quieren comunicarse con usted, están buscando el medio para hacerlo, pero como usted, por su terror, por sus idiosincrasia, por sus creencias malas que tiene, pues entonces le lleva a que se imagine un montón de cosas y entonces pierda el conocimiento del mensaje que le quieren dar, ¿cierto? Entonces, dice entonces que desde la experiencia que tiene que ver mucho con aquello que le gustaba al ancestro, el ser querido que ha trascendido, por ejemplo, cuando a alguien le gustaba mucho la naturaleza, nos puede hacer que ver y sentir ese olor de la naturaleza o bien de los pájaros. Esto es algo muy común en ellos y se manifiesta mucho a través de los pájaros. Por ejemplo, mucha gente que le gustaba las aves y tenían de pronto hasta en casa, pues ellos luego se van a querer manifestar a través de las aves con sus seres queridos. La cuestión es que entendamos que realmente viene de ellos y que es un mensaje que quiere darnos, que están bien, que están felices y que debemos nosotros también hacerlo. Pero es cuestión de eso, de que podamos nosotros entender que las personas, todas que trascienden, no se van y se olvidan, no, una parte de ellos está continuamente viniendo, yendo y viniendo, y nos hablan, nos guían, nos ayudan y todo. Contrario, obviamente, a lo que enseñan algunas religiones, que es que no debe consultar a los muertos están, y no sé qué, y no sé cuántas, eso es negarse un derecho que el Creador mismo nos dio. Ahora dicen que no, que es que las escrituras hablan de la prohibición de esto y aquello. Pues van, ¿qué tal si miran y analizan quién escribió eso? ¿Quién escribió esa prohibición? ¿Sí? ¿En qué año la escribieron? ¿A través de quiénes la escribieron? Si realmente nosotros estudiáramos realmente el origen de lo que llaman el libro sagrado, podríamos encontrar tantas verdades ocultas allí y podríamos también develar que del 85 al 90% que contiene el libro, hoy por hoy, fue puesto por hombres a través de los siglos buscando algún tipo de beneficio, ¿sí? Iniciando por el poder, después por lo económico y una cantidad de cosas. Entonces, de hecho, tenemos que hacer uso de la intuición. Por eso cuando usted comienza a despertar en lo espiritual, en su conciencia, entonces tiene ese espíritu crítico y analítico y a través de usted va desarrollando la intuición y con la intuición usted puede captar fácilmente todo tipo de mensajes. A veces es un aroma, ¿sí? Una fragancia, obviamente, de ese ser querido que usaba tal colonia, tal loción, o muchas veces cuando se rememora un lugar donde usted quiso estar, donde estuvo un día y quiere volver a estar, y usted con solo pensarlo y aspira y siente esa fragancia, ese olor de esa época, de ese momento en especial cuando estuvo allá. Entonces, eso se llama intuición, el desarrollo de los sentidos. Otras veces, cuando usted realmente tiene desarrollado este sentido, estos sentidos, usted aún, mire, pues parece inverosímil, pero aún usted con solo cuando ve en la tele algo de comidas, algo de tal cosa, puede, ¿sí? Sentir hasta el aroma, no porque realmente emane del televisor, no, es porque hay algo tan poderoso, tan grande, que es la intuición en cada uno de nosotros, ¿sí? Que podemos percibir ese momento cuando hicieron ese comercial, cuando estaban desarrollando, y usted siente el aroma, siente esas cosas, ¿verdad?
Eso es intuición, ¿sí? Esas cosas es que hoy, a través de la medium que nos guía, que nos está enseñando pues con respecto a esto, nos dice que ellos, como los medios tienen más desarrollado obviamente este tipo de sentidos y otros, entonces pueden sentir precisamente eso, pueden presentir también, ¿sí? Eso es lo importante del conocimiento. Entonces aquí hay que ver que también como cada uno transmite o siente los mensajes, porque algunos somos muy sensitivos. Entonces, si yo soy sensitivo, voy a sentir mucho a través de las sensaciones. Si yo soy muy auditivo, voy a escuchar mucho. Si yo tengo muchos sueños en astral, ellos van a encontrarse con nosotros para decirnos sobre todo nuestros ancestros que han trascendido, que están bien y que están más vivos que nosotros. Otra pregunta que les podemos hacer a estos seres de luz que están supuestamente en el más allá, ¿qué lugares existen en el más allá? La medium respondió dijo que en mi experiencia de contacto y conversación con otros desencarnados, que mensajes, que lugares existen en el más allá. Entonces dicen que vamos todos a un mismo lugar. Fue la pregunta que le hizo la medium a un espíritu de estos. Y dice, ¿a una misma dimensión o hay distintas? Digamos, hay alturas distintas, lugares donde cada uno de nosotros vamos por afinidad o por vibración. Claro, como decía el Maestro Jesús, hay tantas moradas en mi casa precisamente por eso, porque eso depende de cada uno de nosotros, de nuestra vibración, de nuestra intuición o de nuestro ser. Por las moradas son frecuencias vibracionales, por lo tanto tiene mucha importancia en la frecuencia vibracional que yo trascienda. Ahora, frecuencia vibracional, voy a entender lo que es nuestro hogar, pero entendamos que nuestro hogar es una unidad, como diríamos, el océano en la tierra, es la única unidad. Por lo tanto, nosotros, eso también lo quiero asegurar muchísimo, nos vamos a encontrar con nuestros familiares, sí o sí, o con un fragmento de ellos, independiente de cada uno, porque así que ha tenido la experiencia, no igual al papá o a la mamá, ellos que venían a un matrimonio o a papá o a mamá, para cada uno con la frecuencia vibracional diferente, porque estaban en un trabajo o en un nivel de consecuencia X, porque eso es lo que ocurre antes de venir acá. Como hacemos un plan y hemos visto en otros temas, hemos hablado acerca del plan del alma en un tema anterior que lo vimos, precisamente es eso, de que cada uno tenemos una esencia diferente, y si es una pareja, papá y mamá, ellos cada uno van a tener una esencia diferente, que los podemos ver luego cuando trascendamos, claro, y aún si ellos trascienden primero, los podemos volver a ver si es que nosotros desarrollamos todos estos talentos, podemos entonces percibirlos, sentirlos, hablar con ellos y aún verlos si es que hasta ese punto llegamos. Además de que se crea un mapa de existencia con nuestros guías, hay lugares en el otro lado en el que viven nuestros seres queridos. No es que estén en una playa sin hacer nada o que estén en modo de contemplación, no. Sino que siguen estudiando. Entonces dice la media que yo les contaré todo lo que yo veo desde muy pequeñita, dice ella, los espíritus lo que me cuentan, porque es muy apasionante. Cuando un espíritu viene a consultar, dice que está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo en el otro lado? Porque no están sin hacer nada, sino que siguen en su evolución. Entonces lo que es el alma sigue preparándose en otro lado para seguir elevándose en ese nivel de conciencia a través del opuesto, porque ahora tenemos un cuerpo y aprendemos desde otra experiencia, desde otro planeta. O sea, aquí venimos a vivir, a desarrollar la preparación que traemos. Entonces, hay lugares de estudio, ¿sí? La película Soul, y la recomendaría mucho de verdad, porque se acerca mucho a todo lo que también ha llegado a ver todos los medios. De hecho, hay una película que la hicieron basada en el Chico Xavier, que era un medium bastante connotado en Brasil. Este Chico Xavier tenía un guía espiritual, Emanuel, y él un día le preguntó a ese guía cómo era el más allá.
Y este espíritu guía le mostró, le dijo, de hecho, él escribió un libro, psicografió un libro por ahí como de 15 capítulos, donde le hablaba más o menos cómo es allá, en el más allá, los lugares que hay y todo esto. De hecho, de ese libro, de unos capítulos de ese libro, sacan una película que se llama Nuestro Hogar. Esa película usted la puede ver en YouTube, es como en los años 80 o 90. Le muestra allí, o sea, aunque recrean muchas cosas, pero le muestra, les da una idea, les puede dar una idea más o menos cómo funciona el más allá, qué hay en el más allá, porque eso lo hicieron con base en esto. De esto, la segunda parte, porque el libro pues es bastante extenso, la segunda parte de la película, creo que hace poco la hicieron, el año pasado creo que hicieron la segunda parte, precisamente basada en ese libro, con el fin de que la gente podamos conocer, o sea, los que no han leído el libro, puedan conocer realmente un poco de lo que es más allá. Los que, al menos los que nos interesamos por la espiritualidad, ¿sí? Los que no, pues obviamente se basan en lo que diga la religión, el dogma X o y tal cosa, pero eso es negarse y eso es tener una idea, pues con todo respeto lo digo, tener una idea muy pequeña de lo que es el creador del universo, de creer que solamente la persona vive y que para usted poder estar con él, entonces tiene que morir y ya, negando el origen de que venimos de allá, ¿sí? Y que simplemente es de ir y venir, como lo dijo el Maestro Jesús a Nicodemo, ¿sí? Es necesario nacer de agua y de sangre, ¿sí? Estar yendo y viniendo, ¿para qué? Para poder crecer, para poder evolucionar, porque ese es el orden establecido por el Creador. Pero lo tomaron de otra manera, lo tomaron o como bautizo o como otra cosa, y entonces ahí es donde se sale de lo que estableció el Creador. Muy bien, continuemos. Entonces, decíamos que incluso hay lugares en los que el alma se va preparando a la hora de reencarnar, y existen lugares como si fuera una especie de teatros, es decir, antes de venir aquí, preparo el personaje, elijo mi cuerpo, elijo absolutamente todo, quién va a ser el papá, la mamá, los maestros, los hermanos, los esto, los aquello, los tal cosa, y todos se unen, ¿sí? Para crear lo que la necesidad evolutiva que cada uno tiene, entonces se acondiciona todo y empieza el regreso de la encarnación de cada uno. Hay lugares absolutamente de estudio en el que el alma, una vez llega junto con sus guías, va entendiendo un poco cómo ha sido su existencia, va generando esos estudios y va trabajando también. Es decir, nuestros familiares pueden ser que sean también nuestros guías, porque de alguna manera sí que me ayudan en todo. Allí también elevan el nivel de su frecuencia y su nivel de conciencia. Puede ser que un médico que haya trascendido esté en los hospitales ayudando a otros médicos, sí, y sigan así trabajando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese don, ese talento es infinito. En el otro lado, los lugares son infinitos. Esa película de la cual les hablo, ¿sí? Hay una, la Soul, de que es de dibujos animados. También allí ustedes van a encontrar un poco con respecto a lo que hoy estamos viendo en este tema. Entonces, están en el cielo, en el espacio, entre nosotros están, pero en otra sintonía, es decir, en otra dimensión. De hecho, hablaba no hace mucho tiempo en un personaje, Luis, brasilero, él es peruano, pero está radicado en Brasil, y él enseña acerca de la espiritualidad y él habla de eso. Es como si en varias partes existiesen unas especies de ciudades en la atmósfera, donde precisamente van todas las almas después de haber trascendido. Entonces nos da como una visión un poco de cómo es el más allá, que es el tema que tenemos, ¿cierto?
es un velo que nos separa diferentes dimensiones de frecuencia vibracional, porque aquí tenemos un cuerpo, entonces esa densidad está en nosotros y el alma, pues, pues somos alma viviendo una experiencia terrenal, pero en otro lado simplemente cuando el alma trasciende, o porque nosotros no morimos, simplemente es un cambio de frecuencia, por lo tanto elevamos nuestra frecuencia vibracional y cambiamos de estado. Por eso siempre se dice que estamos más vivos que antes, ¿cierto? Las almas o los que ya trascendieron dicen eso, que ellos están más vivos que antes. Ellos no están muertos, están en pura energía. Lo que a mí una vez se me dijo en un sueño, dice la medium, que dice que se le apareció el maestro guía, estábamos en una especie de aula y me dijo, te voy a escribir algo para que esto lo transmitas. Sí, y lo que escribió fue, debemos vivir la vida como si de un sueño se tratase, porque esta no es la realidad, somos unos personajes muchísimo más allá. ¿Sí? Entonces, aunque vivimos aquí una cierta realidad, ¿sí? Pero porque lo estamos viendo en este cuerpo denso, en esta frecuencia, allá se vive otra realidad totalmente diferente, ¿sí? Entonces, yo soy muchísimo más allá, como todos nosotros, creando una especie como de película o de teatro para vivir en lo opuesto y al final recordar la chispa divina que somos, porque todos somos dioses pequeños, como dice la Escritura. Cuando trascendemos, nos reconocemos con nuestros familiares. A veces se preguntan eso, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí, nos reconocemos con los familiares, incluso aunque tú no lo hayas conocido a ese familiar, porque tú ya no estabas, aunque haya pasado 80, 90 años, como allí el tiempo y el espacio no existe, en este planeta es el tiempo y en este planeta es el tiempo y el espacio, pero allí no existe. Lo vas a reconocer simplemente por esa frecuencia en la cual está tu familiar. Así cuando marchábamos, somos parte de una misma unidad. Esto lo dicen mucho las personas que han tenido un SM, o sea, un encuentro cercano a la muerte. Y la medium dice, yo también en los viajes astrales lo he podido sentir y de repente sabes todo, de repente sientes un amor incondicional de absolutamente un todo en una unidad, el universo. Y por supuesto esos seres queridos a la hora de trascender nos vienen a recoger. Hay algo importante, a ver si puedo hablar, dice, no de la revisión de la vida en los hospitales espirituales, esos primeros planos que acontecen una vez trascienden, pero nos encontraremos con esos seres espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un lugar donde después, de acuerdo a cómo haya trascendido la persona, cómo haya sido su plan evolutivo, cómo si hizo uso de su libre albedrío o si se siguió el plan que había trazado, como tal, hay algunos que han tenido una vida bastante penosa, entonces como tal esa alma necesita ya ser restaurada, entonces va un tiempo a esa restauración antes de poder volver a regresar. Los seres queridos desencarnados cuando van a la luz, ¿dónde van exactamente? Y si les pedimos ayuda, ¿puede ser que se queden aquí apegados? Preguntan otros. Responde la medium, esto es algo que a mí me suelen preguntar mucho. No, si yo le pido ayuda o le pido señales, puede ser que estén apegados. Aquí habría que dar una explicación larga, no la voy a dar, pero es muy importante. Dice, en el momento en que nosotros morimos o trascendemos, el estado en que nosotros morimos, si tenemos algún tipo de apego material o bien no hemos perdonado a alguien, o a nosotros mismos, en esa revisión de vida sentimos emocionalmente 2000 veces más que lo que hemos hecho al otro, ¿sí? O sea, si tú le hiciste mal al otro, si tú no le amaste como debía, si tú le pagaste mal, o si tú reaccionaste mal ante alguna situación, si tú cargaste rencor hacia este o aquel, dice que allá, cuando se pasa al primer plano, después de haber trascendido, se siente más de 2000 veces ese sentimiento de culpa de lo que se siente acá. ¿Sí ve? Y a tal punto como hayas una unidad de puro amor, entonces se siente dolor inmenso,
precisamente por esa mala acción que la persona cometió, ¿cierto? A lo que se está refiriendo allí, ¿cierto? Entonces, dice que puede ser que yo me quede entre esos estados, pero nadie se va a quedar ahí para nada. Es lo que quiero decir muy claro. Nunca molestamos a un ser querido por llamarlo o por pedirle. Ahora bien, debemos trabajar con cuidado de no tener ese apego constante, de pedirle señales desde mi necesidad o desde el apego. Yo voy trabajando mi duelo y sé que ellos tienen y siguen su evolución y le pido señales para que me guíen y ellos van a estar muy felices de que yo les pida ello. Pero no es que usted va a formar una relación íntima con esa persona que se fue, con esa alma que trascendió. No, 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 no. Ellos siguen en su plan evolutivo. Tú también debes seguirlo, ¿verdad? Pero debes aprender también a trabajar el desapego porque eso hace parte de ti, y válgame la redundancia, que eso hace parte de tu plan evolutivo también, y por eso tenemos que aprender el desapego, ¿sí? No aferrarnos a nada ni a nadie, ¿sí? Entender que nos volvemos a ver, que estaremos hablando, qué tal, o sea, con esa tranquilidad, no con que, ay, nunca más, no, 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 ¿sí? Porque hay seres queridos que no quieren ir a la luz, hay personas que dicen que hay algunos seres que se quedan habitando un lugar y que no quieren ir a la luz, según el modo en que hayan fallecido. Por ejemplo, relata la medium, dice ella, mi experiencia desde niña, yo me encontré con una señora vestida de negro, era una antigua viuda que no sabía que estaba fallecida, porque está muy agarrada a la materia. Hay multitud de opciones de el por qué un alma no quiere marchar a la luz, o imaginamos que ya ha sentido el daño que ha hecho a otra persona y también puede creer que hay un juicio que es una creencia religiosa y por lo tanto dice no me voy, aquí me quedo, ¿sí? Como decía por ahí un personaje, porque he hecho igual o tanto daño al otro que me quedo un poco para cumplir esa penitencia, ¿sí? Podría haber esas posibilidades, pero por eso les digo que es muy importante desarrollar un buen vivir para tener un buen morir. Es necesario, es indispensable que tengamos eso, un buen vivir, si es que queremos tener un buen morir. Debemos vivir aquí y en el ahora, sabiendo que todo es efímero y que no sabemos cuándo nos vamos a marchar, pero la verdad al final todos marchamos a la luz, nadie se queda por siempre en este plano, ¿sí? Ahora, hablemos del viaje del alma. Veamos otra pregunta. Mi madre partió la semana pasada, vivíamos juntas. La pregunta es, ¿ya está en la luz o no? Dice la respuesta que tenemos de la medium, dice, claro, había que ver, aquí se habla de un viaje del alma de 7 a 21 días, depende de muchas cosas, es como si la persona sabía que había algo del más allá, o sobre todo las condiciones de muerte. Si muere, por ejemplo, una persona con cáncer o con una enfermedad muy larga, puede ser que vaya a lo que se llama el hospital espiritual o un lugar de restauración, ¿sí? O el lugar de acogida en el que se va quitando toda esa especie como de materia de sufrimiento que ha dejado un poco en el cuerpo y más en el alma y también un poco perenne. Y debe estar en reposo para que después marche en esos estadios, ¿sí?, del universo, y probablemente el alma no se va a poder tanto comunicar, pero yo le diría a ella que le pida una señal. No necesita de medios constantes para saber esto, simplemente necesita querer dialogar y creer en esto, de que ellos van a estar a dar señales, ¿sí? Nadie muere solo, hay que tener en cuenta esto. Estamos hablando de eso, de que todo lo que concierne al contacto con el más allá y todo lo que trasciende a esta vida que llamamos más allá, pero puede que están acá ni lo veamos siquiera. En otras palabras, hay que entender, y dicho por muchos medios, revelado por los espíritus, hemos visto personas que antes de trascender o antes pues de morir empiezan a tener unas ciertas visiones y dicen, mire, algunos les llaman, está delirando, está mirando, diciendo, está llamando al papá, está llamando a la mamá, una persona tan anciana, sabiendo que el papá o la mamá falleció hace 50 años o más. ¿Cómo puede ser? Está delirando.
No, esa persona no está delirando. Ya les puede ver. Y puede ver que vinieron a recogerle, vinieron a llevarle con ellos. Ellos, los seres queridos, nos encaminan hasta que nos enrutamos allá, ¿sí? Y ya luego se separan, nos separamos de ellos mientras las personas definen allá el sitio donde van a estar, y después de un tiempo y todo, volvemos a reunirnos todos en eso que llaman más allá, ¿sí? Que a la larga, a la postre, está más acá que el más allá. Simplemente es cuestión de entenderlo, ¿sí? No es fácil, pero por eso la importancia de sintonizarse en la sincronía espiritual, pero así es como funciona, ¿sí? Nadie muere solo. Pero vamos a despejar otra pregunta, dice la medium. Mi madre partió cuando yo estaba de viaje y estábamos muy unidas. ¿Lo hizo a propósito de irse cuando yo no estaba? Es la pregunta que hace. Es una pregunta muy interesante, dice la medium. Primero, nadie muere solo, aunque pensemos que alguien muere solo, están acompañados los familiares que han partido anteriormente y de los guías, algo así como una especie de celebración de vuelta al hogar. Lo que sí, el alma elige el modo de la muerte, porque por millones de circunstancias, pero a veces lo que resulta es que nuestro apego les puede impedir un poco el hecho de que ellos marchen, por lo tanto eligen con alguien con quien van a morir y con quien no. Por eso no quieren decir que no me ha elegido a mí o que yo estaba por lo que yo estaba. O sea, muchas dicen, pero no me eligió a mí para morir conmigo, más bien prefirió sola, me dijo que saliera o me dijo que hiciera esto y se fue. No. Simplemente conocen precisamente el dolor o lo que está pasando la otra persona, entonces prefieren a veces hacerlo solo o saben con quién pueden ellos despedirse, ¿sí? Porque, a ver, pero eso no quiere decir, no es que a mí no me quiera o a mí me quiera menos, sino que el alma necesita de un buen proceso para poco a poco ir despegando del cuerpo, que se rompa ese cordón de plata y que ellos puedan marchar. Pero también le diría a ella que estuviera atenta mucho a los sueños antes y después, porque suelen despedirse antes de marchar con alguna sensación, con algún sueño, si no se han marchado junto con nosotros, pero todo es por algo, todo tiene una razón de ser. Veamos otro caso y continuemos lo que dice la medium. Dice otro caso, mi hija se suicidó con 16 años. Pregunta, ¿puede ser que me mande un mensaje a los días de trascender? Claro que sí, porque además yo quiero dejar algo claro desde mi experiencia, dice la medium, desde mi experiencia personal, también con mi mejor amigo que se suicidó. Esto es lo que yo he llegado a escuchar, que las almas suicidas se quedan muy apegadas a la tierra y que no marchan a la luz, ¿sí? Pero no es para nada cierto eso no es cierto. Sí que hay una probabilidad de que ellos se queden un poco confusos al ver que nada se ha acabado, sino que la vida sigue. Algo así también a veces como con los accidentes de coche, pero hay almas, hay seres queridos que han venido a consultar fallecidos, que han decidido que al instante han estado en la luz y que me han dicho que estaban trabajando con sus guías en ello, y claro que sí, que es posible todo esto, todo es posible al día siguiente o a los 3 días o a la semana, pero sí es posible, ¿qué? De que vayan a la luz. ¿Sí? De hecho, hablan de que aún las personas que se suicidan son las que reencarnan más rápidamente. ¿Por qué? Porque cortó el proceso evolutivo, cortó el plan que hizo un día con los otros actores. Entonces, cuando se suicida y va a ese lugar y entiende la magnitud de lo que hizo, entonces anhela, desea, pide, suplica regresar para enmendar, ¿sí? Entonces vienen más rápido, ¿por qué? Porque tienen que volver a empezar la tarea y ellos no van a evolucionar hasta que no cumplan el cometido o el plan almático que ellos mismos habían destinado, ¿sí? Dice Judith, mi madre está enferma y no quiere vivir. Puede estar aquí retenida entre comillas porque mi hermano está muy apegado a ella.
dice la medium, bueno, retenida como tal no, sino que nosotros llegamos con una especie de contrato antes de venir aquí, entonces sabemos si vamos a morir más jóvenes o más mayores, no más que a una edad predeterminada. Pero hasta que el alma no haga algo o no viva algo que tiene que vivir, algo así como cumplir una última misión, no se va a marchar. Puede ser que el mundo espiritual le dé un chance como unos días o una temporada más, para que ella arregle o se vaya también tranquila, sabiendo ese desapego. Pero cuando alguien tiene que marcharse, se va a marchar. Entonces retenía como tal, esa señora no está, sino que hay una espera hasta que ella haga algo o viva algo para que se pueda marchar. Otra pregunta, ¿después de cuánto tiempo trascendemos al más allá? Pues dice que luego de 72 horas es que lo hacemos, ¿sí? Es que ya vamos al más allá. No sabría decirles, dice la medium, ¿sí? Puede ser 24 o 72 horas, o como antes he dicho, de 7 a 21 días, a veces son 90, pero hay almas que en horas se van, y es que depende de nuestro nivel de conciencia. Si usted es consciente de todo esto, si usted sabe hacia dónde va, si usted tiene todo esto claro, usted va a trascender cuanto antes. Porque si todos nosotros sabemos que vamos a trascender, o sea, a fallecer, y que hay un tránsito, y que este ejercicio lo hemos hecho muchísimas veces, ya tenemos todo como vivimos muy al instante, nos vamos a ir a las pocas horas o a los segundos. Pero va a depender mucho, como he dicho antes, de las circunstancias de uno, de las circunstancias de vida. Probablemente puede ser 24 o 72 horas, ¿sí? Dice la medium de mi tía, yo vi perfectamente cómo se fue al hospital espiritual en cuestión de segundos, y después estuvo en un estadio para luego marcharse. Pero sí que les diría eso, que le pidan señales una vez estén en casa, o sea, en el hogar celestial, a esos que trascendieron, ¿sí? Que le dé una señal que ya están allá, ¿sí? ¿Me hago entender? Está bueno el tema, ¿verdad? Es maravilloso, ¿sí? Es el más allá. Estamos aprendiendo un poco del más allá a través de la medium Raquel, que ella nos ha permitido algunas entrevistas de algunas personas, de las preguntas que le hacen a ella como medium, y pues todo basado en este tema. Dice aquí, mi mamá vio a mi abuelita cuando estaba trascendiendo, algo súper común antes de una semana o 2 semanas, cada uno o una temporada antes, sobre todo con el tema del Alzheimer o la demencia. Se ven muchos casos de envenenamiento mental de las personas fallecidas, pero porque se prepara algo así, como un parto cuando preparamos para el nacimiento de nuestros hijos, y sabemos que el ginecólogo y los médicos se preparan para tal evento. Para trascender o fallecer, todos los seres queridos se nos van preparando a través de sueños y a través de lo que podamos llegar a ver. Y es para decirnos, estate tranquilo, estate tranquila, que cuando llegue tu momento estaremos aquí para guiarte. Y se hace de una manera extremadamente muy amorosa, ¿sí? Ellos a veces nos visitan para decirnos eso. Cuando llegue su momento, vendré por ti, te voy a acompañar, no pasa nada, tranquilo. Porque hay gente que vive pensando a toda hora en la muerte, o que ya se va a morir, o que ahora sí llegó el fin. No. Va a llegar en el momento que es y ya, y no va a estar solo. Otra pregunta, si mi madre se muere, ¿a dónde va? Bueno, se va a casa, se va al lugar de donde todos procedemos, y se va según la frecuencia vibracional que ella tenga. Especificar el lugar es un poco aventurero. A mí me ha llegado a decir las almas que es muy similar, porque allí como aquí nosotros vemos o hemos venido a la tierra para manejar la energía, para saber manejar la energía. Allí los seres de Dios me han dicho, ¿te acuerdas de la playa favorita donde íbamos? Yo estoy aquí, porque se puede crear al instante lo que tú quieras crear mentalmente. Por lo tanto, el lugar específico como tal va a ser un lugar favorito de tu ser querido. Y si me lo dicen, si hay un lugar favorito en un lugar en el que iba nuestro ser querido, debemos ir ahí,
porque es un modo de conexión y después allí relata la medium, yo he llegado a ver absolutamente de todo, a seres que están dando clases, seres que están con almitas nuevas, o sea, la fuente que sigue creando esa luz, algo así como un oasis o como una escuela o como de niños que nos pueden guiar a nosotros con misiones compartidas. Hay muchísimo entonces que hay que hacer estando en lo que se dice del más allá. Sí, no es que se van allá y entonces se sientan y empiezan unos siglos de contemplación hasta que llegue el final de lo... No. Eso es imaginativo, todo eso la gente lo ha creado y lo pusieron en sus dogmas. Otra pregunta, no sabría dónde está específicamente su mamá. Bueno, sigue la medium contándonos, dice, no sabría dónde específicamente está su mamá, pero está en casa, por lo tanto está en paz y con mucho amor. Voy a hacer una pregunta quizás muy poco comprometida. ¿Cómo se explica el crecimiento demográfico con la reencarnación? Responde la medium. Bueno, yo voy a explicarles lo que me viene, que prácticamente es todo canalizado. Todo lo que está ocurriendo ahora en el planeta Tierra es un yo-yo. Lo dije desde hace muchísimo tiempo, es una salida de almas. Esto lo hemos escuchado, ya lo hemos visto en la pandemia, almas que ya han acabado sus misiones y por sus frecuencias ya de alguna manera marchan para que vengan estos niños que están viniendo con estas capacidades tan abiertas que recuerdan las vidas pasadas, que son grandes maestros, que yo trabajo con ellos en talleres y hacen grandes sesiones de mediunidad, cuenta la medium Raquel. Y entonces vienen con esta frecuencia. ¿Por qué y para qué? Porque el planeta Tierra está en un proceso y aún queda muchísimo para elevar una frecuencia vibracional, muchísima más elevada, esa masa crítica de luz, por lo tanto cada vez están viniendo más almas, pero verán, y esto acaba de empezar, que va a ir muchas personas en grupo también. Así como están llegando muchas almas y la gente dice que cada minuto nacen a nivel mundial más de 170.000 almas, pues vienen a este mundo, encarnan más de 170.000 almas por hora a nivel mundial. Así también a nivel mundial vemos con las masacres y con muchas situaciones, con pandemias, con guerras y todas estas cosas. Obviamente son muchas almas también las que van también hacia allá. Pero el humano lo veo como algo muy en pánico, como muy en miedo, pero el alma no, simplemente marcha. Las almas son para venir en esa masa crítica de luz. De verdad que cada vez tenemos que ser más despiertos para sujetar este planeta y que no se dé la autodestrucción como otros muchos planetas ha habido, como nuestros atlantes, que son nuestros maestros. Por lo tanto, cuanto más amor podamos poner en nosotros mismos y en los demás y en el planeta, muchísimo mejor, y acompañar a estos niños que vienen. Ya para ir concluyendo, una de las cosas que todos tenemos que aprender cuando alguien se marcha a nuestro hogar celestial es el desapego, sabiendo que no existe la separación. Pero si yo le pido una señal a mis seres queridos desde el amor, desde el apego al resultado, sabiendo que es, y esa señal yo siempre digo, porque claro salimos a la calle, decimos vamos a pedir señales y ahí a especificar las señales y sobre todo algo que tenga específico con este ser, o que esté en unión con nosotros como un plato preferido, como un número, lo que sea, pero para nada. Ellos están muy contentos, o sea, los seres que están allá, en el más allá, están contentos y muy felices de verdad, de darnos señales y de guiarnos en nuestro camino para que sigamos estas misiones de vida. Lo que hemos venido haciendo es que estamos hablando en volver a encontrar a mi alma gemela. Otra pregunta que hace la medium es, ¿volveré a encontrar a mi alma gemela que murió y siento que tengo que volver a encontrarme? Fíjate que pregunta, que no lo dudé,
Lo que tú preguntas no lo dudé, dice la medium. Además, las almas gemelas, les digo, como me lo muestran, como una especie de cordón umbilical que cruza el plexo solar y la chakra, y el chakra, el corazón, con esa alma gemela y que constantemente se está alineando la luz, independiente de que nosotros conozcamos al alma gemela o no, que es como una parte exactamente igual de frecuencia vibracional que nosotros, por eso vamos como una especie de hogar, porque tenemos allá un alma gemela. Unos dicen que nuestra alma gemela es otra parte de nuestro yo, que está allá, y está alimentando. Entonces decirle a ella que todo lo que está haciendo a ella en su vida y que se alimente, yo le aliento mucho a que siga sus misiones de vida y a que sientan el amor, que vamos a ir directamente hacia él, y lo que está haciendo ella está haciendo hacia ella también. Por lo tanto, es la manera en que más podemos ayudar de verdad a seguir con nuestra vida, alimentando el amor, seguir con nuestras misiones de vida en esta tierra debe ser lo más importante. Nuestra última pregunta es, ¿el alma sabe cuándo va a trascender? ¿Las almas saben cuándo van a trascender o cuándo van a morir? Yo creo que nos vamos preparando, porque lo que acabo de decir hace poco ya ha pasado. Entonces todo es efímero. Y si el alma, sí, un año o dos antes de manera consciente, sabe que va a partir, por lo tanto va a intentar arreglar todo lo que tenga que no esté arreglado, como una relación con algún familiar, algo también que yo quiera vivir. Por ejemplo, quiero vivir un amor pasional, un amor incondicional, lo vivo antes de partir, por lo que tanto voy a ir arreglando como los papeles antes de marchar, pero en realidad sí que lo sabe 1 o 2 años antes, se va preparando, porque en el momento en el que nosotros trascendemos, a mí los espíritus me lo enseñan, dice la medio, algo así como una especie de títere. Si son como hilos, están un poco enganchados, hilos desequilibrados de no perdón, o son muchas cosas que me han quedado pendientes. Puede ser que yo me quede entre esos estados, por lo tanto 1 o 2 años antes voy a trabajar en ello para irme lo más libre posible, que eso es lo que realmente debemos tener en cuenta, ¿cierto? De arreglar todo, porque lo que dice la medium es que de por ahí más o menos 2 años antes empieza a dar muestras esa alma de que va a despegar, va a partir, va a trascender. Entonces empieza a sentir esa necesidad de empezar a arreglar sus cosas, de empezar a ordenar su vida, de empezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya siente que su alma va a terminar la tarea. Entonces, como tal, es necesario, perentorio para ellos, sí, o para todas las almas, poder estar bien para poder partir, ¿sí? Otros, pues obviamente, pues viven en su vida tan loca, haciendo uso de su libre, haciendo mal uso de su libre albedrío, que se les termina el tiempo y no se percataron de esa señal que a todos nos dan 2 años antes, desde 2 años antes, para que no nos sorprendiera así el final, sin habernos preparado, ¿sí? Este tema es bastante maravilloso. Vamos a dejarlo acá. Fue un poco larguito, pero es maravilloso. Después vamos a tener o a buscar una segunda parte de este tema para que podamos, porque es bastante maravilloso poder aprender acerca del más allá. Mientras tanto, yo quiero invitarles para que la próxima semana, mediante Dios, podamos estar aquí para conocer más acerca del más allá, ¿sí? Mientras tanto, les invito para que empiecen a vivir en conciencia, para que busquen conocimiento, para que aprendan acerca de los temas de espiritualidad, para que lean mucho, para que lean ustedes si tienen esta inquietud, cómo es que funcionan, viven los espíritus y todo. Allan Kardec,
Es un escritor que tiene una literatura bastante amplia y a través de él ustedes van a poder conocer acerca de los espíritus. Él fue el que escribió, entre comillas, la Biblia de los espíritus, ¿sí? Entonces, Allan Kardec. Entonces, busquen la literatura de él y a través de esto van a conocer de primer plano, ¿sí?, este tipo de respuestas, así como lo estamos haciendo, como lo tenemos hoy, ¿sí?, que es a través de una medium que pregunta a los espíritus cómo funciona esto, cómo funciona aquello y todo. Le pregunta a esas almas que ya trascendieron y qué mejor que ellos nos den la explicación, más que usted abarrotarse de puros kosher o gente que por emoción le diste esto o aquello. Mejor que usted conozca y experimente todo este tipo de conocimientos. Entonces, no siendo más, esperamos la próxima semana aquí en este canal, la instrucción, el inicio. Chao, 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 chao.